Amigos de redes comerciales, bienvenidos. Esta tarde me complace presentarles a David Saucedo, analista político experto en materia de seguridad, participando para medios importantes del país como Proceso, CNN, Televisión Azteca, entre muchos otros. David, bienvenido a tu espacio dentro de redes comerciales. ¿Qué tal, Omar? Qué gusto saludarte a ti y al público de redes comerciales. Es un placer estar con ustedes. Gracias, David. Pues bien, hay mucho tema de dónde cortar en esta entrevista que vamos a realizar a David el día de hoy. Y vamos a iniciar. José Antonio Yepes, el Marro, el principal huachicolero de esta década y líder del cártel de Santa Rosa de Lima, cayó a las 4 de la mañana del domingo, presuntamente en el mismo domicilio donde el 21 de junio grabó un video en el que agradeció a su gente el apoyo tras la detención de su madre. Ese día también lanzó un reto importante a las autoridades. Se dice que en el 2017 el Marro le declaró la guerra al cártel de Jalisco Nueva Generación, fundado por Nemesio Ceguera, alias El Mencho, con el fin de seguir controlando el llamado Triángulo de las Bermudas en Guanajuato, integrado entre otros por los municipios de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Los Apaseos. David, entrando en esta materia, en Guanajuato, ¿hay por qué celebrar la detención del Marro? ¿Con esto vamos a ver una disminución en el tema de la inseguridad? Hay un efecto diferenciado o múltiples connotaciones que tiene este evento. Sin duda, la población de Celaya, de Salamanca, de Los Apaseos, recibió esta noticia con una expectativa muy alta de que en el corto plazo pudiera haber una pacificación de esta zona del estado. Las autoridades políticas, prácticamente los actores políticos de todos los partidos, también festejaron esta victoria, algunos felicitando al gobierno estatal, otros felicitando al el gobierno federal. Lamentablemente, con base en la experiencia que hemos vivido en otras partes del país, estoy en condiciones de decirte que es un error. No va a haber una pacificación del Estado en el corto plazo, al contrario, va a haber un incremento de la violencia homicida. Normalmente, cuando se detiene a un capo de este calibre, los elementos del propio cártel empiezan una pugna interna, una guerra sucesoria, por definir quién va a tener el control de la organización. Es casi un hecho que dentro de la organización habrá quienes quieran seguir con esta guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Seguramente habrá células que opten por un repliegue táctico al estado de Querétaro, en donde siempre han tenido una zona segura, una zona de confort, y quizá haya algunos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima que aprovechen la amnistía que desde hace varios meses les ha brindado el cártel Jalisco Nueva Generación a los sicarios, jefes de plaza y liderazgos que quieran pasarse de su bando. Esto por lo que toca a la dinámica interna del cártel Santa Rosa de Lima. Con relación al cártel Jalisco, lo más probable es que ellos inicien una ofensiva en los próximos días, sobre todo porque esta es la oportunidad que estaban esperando desde hace tiempo, la posibilidad de avanzar y tratar de conquistar los territorios bajo el control del Marro, y ahora sin su líder se percibe una debilidad y querrán ellos aprovecharla en su provecho. David, sin duda alguna, el Marro representaba uno de los principales enemigos públicos de Guanajuato y de México en general. Sin embargo, el gobierno lo pintaba como un gran capo, como tú lo planteas. En la detención y en todo este lapso que hemos conocido un poco más del Marro, vemos a un capo totalmente distinto. Coincide esta imagen del Marro con la cuestión del manejo y estos alcances que tenía el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Yo creo que hay ciertamente en torno a cualquier líder un cierto nivel de mitología, un cierto nivel de posicionamiento mediático. El propio Marro se encargó él mismo mediante videos, mediante el uso intensivo de redes sociales, de generar él su propia narrativa, propio gobierno estatal abonó en ese sentido, el federal, que decirlo, evidentemente también así Yepes, fue un poco construida Santa Rosa de Lima, y por los constantes fracasos que tuvo el gobierno federal, en total tuvieron 5 intentos de captura, 2 fallidos, la sexta fue vencida y finalmente lo consiguieron. Pero esta imagen también que tiene José Antonio Yepes en los medios corresponde con una cultura del narco que empieza a percibirse en la sociedad guanajuatense.
ya hay en distintas zonas del estado una ruta de movilidad social que pueden obtener jóvenes sin oportunidades siguiendo este camino. Lamentablemente, no es que lo estemos sugiriendo, no es que lo estemos proponiendo, evidentemente no es así. La vida que tiene una persona que se dedica a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico es muy corta. Sin embargo, también hay que reconocer que el Estado se encuentra en una situación de parálisis económica y que los narcotraficantes ofrecen salarios competitivos y Claro. niveles de ingreso que no pueden obtener los jóvenes sin preparación en otros ámbitos. Es decir, todo esto conjugado seguramente abonó para la construcción de una imagen de un capo inalcanzable, todopoderoso, que evidentemente no es así. Sí, vimos a El Marro detenido el domingo a las 4 de la mañana de una manera muy nerviosa, de una manera no coincidía con esta imagen que nos habían vendido de la parte del Marro a través de todos estos meses. Bien, David, entrando un poco más a esta cuestión de los siguientes meses, ¿qué viene para esta reestructura del crimen organizado dentro de Guanajuato y cómo afecta la detención del Marro al crimen organizado dentro del país? Bueno, hay que recordar nada más que en el estado de Guanajuato se libran tres guerras de manera paralela. Por un lado, el cártel de Santa Rosa de Lima contra el cártel Jalisco en esta región de Celaya, Salamanca, Los Apaseos. En la ciudad de León se libra una batalla totalmente distinta entre el cártel Nueva Plaza, la Unión de León y el cártel Jalisco. Y finalmente, en la zona sur del estado hay una pelea entre los cárteles michoacanos, específicamente los Viagras, contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, lo que ocurrió con la detención del Marro quizá únicamente afecta esta región del estado, la que mencionamos al principio, Celaya, Salamanca, Los Apaseos. Ahí sí puede haber una alteración de los equilibrios delincuenciales que hay en esta región. Sin embargo, no está del todo claro que el cártel Jalisco en estos momentos haya decidido lanzar una ofensiva. Nosotros lo esperamos así, que así va a suceder, pero también habrá que ver cuál es la reacción de los cárteles de las células que componen al cártel de Santa Rosa de Lima, y también ver si otros cárteles entran en la batalla. Para todos está más o menos claro que si el cártel Jalisco Nueva Generación termina por apoderarse del estado de Guanajuato, tendrá un nivel de ingreso y un poder delictivo superior, de modo que seguramente vendrán otros cárteles del país a tener participación en esta guerra para evitar que el cártel Jalisco se haga del control del estado de Guanajuato, tal y como ya ha ocurrido en otros momentos, en otras latitudes. A nivel nacional, yo creo que no hay como tal un cambio, un redireccionamiento. En realidad, el cártel de Santa Rosa de Lima exportaba muy poco, si no es que lo más probable es que no exportara nada de drogas ilícitas a los Estados Unidos. Más bien, era un cártel regional con un poder de fuego impresionante para atacar ciudades como la ciudad de Celaya. ¿Cuál era la importancia estratégica en el caso de Guanajuato para el cártel Jalisco? El control territorial para poder exportar drogas hacia el norte. Se ha mencionado de manera recurrente que la pelea entre ambos cárteles se dio debido a la pelea por la ordeña de los ductos de Pemex. Yo creo que ese nunca fue el objetivo. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene control de territorios que tienen ductos y no los ordeña. Es decir, como por qué venir a ordeñar ductos hasta Guanajuato si ellos tienen ductos en los territorios que ya controlan y que no ordeñan. Me parece más bien que ellos querían tener el control y el paso, esta zona de carreteras, para poder llevar sus cargamentos que llegan por los puertos de Lázaro Cárdenas, de Manzanillo, de Puerto Vallarta, y de ahí llevarlos hacia la frontera norte, que es su actividad principal, es decir, el narcotráfico. David, observamos hace un par de semanas que el presidente López Obrador vino a Irapuato a dar su conferencia matutina en donde planteaban estas estrategias de seguridad. Bien lo comentábamos en la primera pregunta, hubo festejos de la parte del gobierno estatal, en donde prácticamente estábamos congratulados de que se hubiera detenido al Marro como si fuera algo normal, algo que tuviéramos que ver de manera continua. ¿Cómo se percibe esta coordinación del Estado en la federación y del Estado en la cuestión estatal en esas estrategias de seguridad implementadas actualmente por el gobierno de Guanajuato? ¿Cómo está esa unión ahora? Mira, yo lo definiría de esta manera: la relación entre el gobierno estatal y el gobierno federal es como un maridaje. Hay peleas y reconciliaciones de manera recurrente. Ahorita estamos viviendo una especie de luna de miel. Hay una cooperación entre ambos niveles de gobierno.
yo creo que no va a durar por la más elemental de las razones. Se trata de gobiernos que pertenecen a distintos signos zodiacal. Tarde que temprano, la coyuntura electoral los va a separar de nueva cuenta. ¿Qué es lo que yo avisoro en el mediano plazo? Una vez que el Marro empiece su juicio en la Ciudad de México, estará en condiciones de proporcionar información acerca de los líderes políticos y también de los comandantes de la Fiscalía, los elementos de la Fiscalía, fiscales regionales, subprocuradores, comandantes regionales de las FESPES, presidentes municipales inclusive, que colaboraron con el cártel. Es decir, no es posible, no se puede concebir que el cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, haya construido este imperio criminal en esta zona del Estado sin ningún tipo de protección política o de anillo de seguridad policial. Entonces, es evidente que hubo corrupción, hubo corrupción política, corrupción policíaca. Entonces, él tendrá unas fichas para negociar las condiciones de su arresto, de su permanencia en la cárcel, proporcionándole información. Toda proporción guardada, José Antonio Yepes está a punto de convertirse en el Emilio Lozoya de Guanajuato. Bien, David, para cerrar esta pequeña y breve entrevista, quiero preguntarte, ¿qué sigue para Guanajuato? ¿Va a haber realmente un efecto positivo en los siguientes meses a través de esta detención? No, no me parece que eso vaya a suceder. Más bien va a haber un incremento de la incidencia delictiva. Eh, Me pesa mucho comentarlo. Este entusiasmo desbordado que yo quisiera también compartir, no lo puedo hacer porque la experiencia nos indica lo contrario. Yo creo que el clima de inseguridad nos va a acompañar hasta el proceso electoral del próximo año. Me parece que en esta ocasión sí va a tener una incidencia. En el proceso electoral anterior ya vivíamos niveles de violencia desbordados, pero no tuvieron impacto en los resultados electorales. El PAN más o menos obtuvo los mismos porcentajes de votación, tanto a nivel estatal como a nivel regional, municipales, los distritos locales y federales que obtuvieron, pero en esta ocasión tenemos la conjunción de tres fenómenos. En primer término, una parálisis económica que viene heredada del sexenio de Miguel Márquez. Desde finales del 2017 hay una contracción de la economía de Guanajuato. Esto medido con las propias cifras del INEGI. En segundo término, tenemos una inseguridad que no me parece que vaya a disminuir, sino que se va a incrementar incluso. Y finalmente tenemos el efecto que nos está provocando la pandemia. Es decir, estos tres fenómenos que nunca se han presentado, por ejemplo, una contracción económica con un clima de inseguridad, sin duda van a afectar los niveles de intención de voto para el partido gobernante. Bien, David, pues con esto cerramos esta breve y bastante nutrida entrevista. Quisiera preguntarte si hay algo más que te gustaría agregar sobre este tema de la seguridad y la moda esta de la situación del Marro aquí en el estado de Guanajuato. Yo creo que nada más comentar que en el caso de que se dé un desmoronamiento del cártel de Santa Rosa de Lima, la guerra, me pesa mucho también comentar esto. Una de las posibilidades que había para que la paz llegara al estado de Guanajuato era exportar la guerra. ¿A qué me refiero? Aquí hubo una confrontación entre dos cárteles importantes, el de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco. ¿Qué sucedería si se desmorona el cártel de Santa Rosa de Lima? Pues en automático el cártel Jalisco se apoderaría de esta región y la guerra se trasladaría al estado de Querétaro. Es decir, el cártel Santa Rosa de Lima era, por decirlo de alguna manera, una muralla entre Querétaro y el cártel Jalisco. Pero si se desmorona el cártel de Santa Rosa de Lima en el mediano plazo, entonces la guerra se trasladará de Guanajuato a Querétaro. Es algo que lo que nos ocurrió, de hecho, la guerra del cártel Jalisco la sacó de su propio estado y la llevó a los estados de Michoacán y Jalisco. Es decir, una manera de pacificar el estado es exportar la guerra, llevarla hacia otro nivel, es decir, trasladarla al estado de Querétaro. Bien, David, pues nos has regalado, como siempre, cada vez que estás acá en nuestro canal, muchísimos datos que nos llevamos para el análisis. Y pues me gustaría terminar agradeciéndote. Sabemos que siendo tú una enorme voz autorizada para este tema, la agenda está un poco apretada, pero me parece que para nuestra comunidad va a ser muy valioso toda la información de que les acabas de dar para esta cuestión de seguridad y sobre todo de este falso optimismo que vimos durante estos días en cuestiones de la captura de Yepes el Marro. No, para mí un gusto, Omar, poder platicar con tu auditorio. Para mí es de hecho más importante poder compartir esas impresiones con el público de Guanajuato que con el público de otros canales. Muchas gracias y me siento honrado por estar con ustedes.
Pues amigos, nos despedimos en esta tarde. Les agradecemos por haber seguido esta entrevista con David Saucedo y esténse pendientes para siguientes entrevistas. Vamos a seguir teniendo muchísimos invitados sobre importantes temas de interés para todos ustedes. Yo soy Omar Huitrón, les agradezco mucho y de parte del equipo de redes comerciales, muchas gracias.